Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio una noche más, haciéndote compañía para bendecir el nombre del que vive y reina eternamente. Gloria a Dios. Qué hermoso esta oportunidad que Dios nos entrega de poder estar aquí compartiendo con ustedes palabra de Dios. Es maravilloso lo que Dios nos permite hacer en este tiempo, ¿no? Cuando disponemos nuestro corazón a servirle con un corazón humilde y sincero delante de la presencia de Dios. Es una bendición poder estar aquí. Venimos haciendo algo tremendo, lo que el Señor está soltando estos tiempos a través de la radio. Es tremenda la bendición que el Señor ha podido llevar hasta aquí. Palabra de Dios, simplemente eso es lo que estamos entregando, ¿no? No es por mérito propio, sino por gracia y voluntad de Dios. Qué tremendo lo que hemos compartido estos días atrás sobre el rey Saúl. Estuvimos hablando sobre el rey David y todo lo que aconteció. La verdad, nosotros somos descendientes del linaje de David. Pero vamos a darle lugar aquí al inicio del programa. A ver, así compartimos con ustedes el inicio del programa. Qué bueno, estamos estilo pulpo, nos estamos manejando. Vamos a iniciar lo que Dios quiere para esta noche. Y este importante momento en la programación de tu Radio Vida. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Tiempo nuevo. Los mejores días. Analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo, todos los días, 23 horas, por tu Radio Vida 101.3, FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gracias, Carlos. Gracias por estos spots separadores que nos has preparado. Qué bueno. La verdad que Dios quiere hacer cosas nuevas, como hemos determinado, ¿no? Tiempo nuevo. Aquí estamos para la gloria de Dios, hablando palabra de Dios. Qué hermoso, ¿no? Bueno, hemos estado hablando estos días atrás de que cuando el pueblo de Israel necesitó o ya no quiso adorar a Dios, empezó a buscar un rey. Dios le entregó un rey, un distinto en ese momento, pero como todo, ¿no? Lo que empieza bueno, en muchas oportunidades no permanece, no prevalece de la misma manera. Él se contaminó su corazón, hizo lo malo delante de Dios, dejó de obedecer a Dios y todo lo que venía de parte de Dios. Entonces Dios lo desechó y levantó a David, un pequeño joven, ¿no? De la tribu de Isaí, ¿no? Que tenía características excepcionales para la gloria de Dios. De ahí descendemos nosotros, del linaje de David, ¿no? Y David no se contaminó. Sí, cometió algunos errores, pero dice que una característica que él tenía, que él desnudaba su corazón delante de la presencia de Dios y Dios lo perdonaba, ¿no? Usaba palabras adecuadas, palabras correctas que agradaban y que tocaban el corazón de Dios, y Dios le decía, bueno, David, seguimos adelante, ¿no? Qué bueno tener un corazón de ese calibre. Y dice que cuando Dios envió a Saúl a hacerle guerra a Amalek, Saúl obedeció a media, hizo lo que quiso, fue un hombre de guerra, sabiendo que Dios lo respaldaba, destruyó los amalecitas, pero no del todo, ¿no? Se quedó con el rey, y se quedó con lo mejor del ganado, las ovejas, ¿no? Pero su corazón ya se había contaminado, ¿no? Ya miraba a su manera
y oía lo que a él le convenía. Su corazón se había llenado de gloria, ¿no? Y ya era el rey, ¿no? Y dice que Dios lo sacó de su reinado y a través de Samuel le dijo: locamente has hecho así, ¿no? Pero él también lo reproducía y lo respaldaba con sus dichos, porque decía: el pueblo trajo al rey y al ganado. No dijo yo he traído, sino el pueblo. Le echó las culpas a los demás y también en varias oportunidades dijo: trajeron los becerros para sacrificarlo a tu Dios. No dijo mi Dios, ¿no? Entonces ya la cosa había cambiado tremendamente en ese tiempo. Y debido a eso, ¿no? Dios lo sacó del reinado. No lo sacó directamente, ¿no? Sino que el apoyo de Dios ya no estaba con él. La mirada de Dios y la bendición de Dios ya se había apartado. Y dice que se levantaron, porque para esto Dios ya tenía planes también. Dice que se levantó un filisteo, un paladín, un tal Goliat de 3 metros, que dice que por 40 días se levantaba e iba al pueblo de Israel y lo desafiaba, al escuadrón de Israel, ¿no? Y los tan valientes ya no eran tan valientes. Habían pasado de ser leones a ser gatitos, ¿no? Ninguno tomaba la posta, ninguno arrancaba, dirían los jóvenes hoy en día, ¿no? Y dice que este paladín, ¿no?, de 3 metros, dice que cada mañana ofendía y humillaba al Dios de Israel. Pero ninguno hacía nada, simplemente temblaban. Ahí llegó el pastor Raúl Ricardo Orlando, pastor de Iglesia Casa del Padre, es mi pastor, que Dios bendiga su vida. Gracias, Lali querida, por estar. Y miren qué tremendo lo que sucedió, ¿no? Dice que cuando David va a llevarle comida y para ver cómo estaban sus hermanos mayores, dice que oyó lo que decía este. Pero anteriormente, ¿qué había pasado? Dios ya había dicho que el reinado de Saúl se había terminado. Entonces le dio instrucciones a Samuel, el profeta, ¿no? El vidente, como le decían algunos. Y le dijo: ve a la tribu a Isaí de Belén, que de allí te daré rey, ¿no? Imagínense Samuel el temor que le entró, ¿no? Ir y ungir a alguien como rey con este Saúl que ya el Espíritu de Dios se había apartado de él, ¿no? Dice que él fue y dijo: voy a ofrecer sacrificio. Invitó a Isaí de Belén. Hola tía querida, Dios te bendiga, qué alegría. Angélica La Cabana se nos ha conectado. Qué bueno, ¿no? Lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Que Dios ya tenía planes. Y dice que de ahí vino de la tribu, de la casa de Isaí, vino su mayor hijo, ¿no? Eliab, ¿no? Dice que era grande, fuerte, valeroso. Y dice: este es Estela Cortijo, salmista, ahí se nos ha conectado. Dios bendiga tu vida, Estela Cortijo. Y tía querida, Dios te bendiga. Miren qué tremendo, ¿no? Lo que había sucedido. Y Dios le dijo a Samuel: este no tiene el corazón adecuado, ¿no? Y dice: porque yo no miro lo que mira el hombre, sino miro lo que está en el corazón. Qué bueno, ¿no? Saber que Dios mira nuestros corazones, Él analiza. Qué lindo, nos dice la tía, Dios bendiga tu vida. Qué lindo saber que Dios escudriña nuestros corazones. Y dice que así siguió Abinadab, el segundo, tampoco. Llegó Sama, el tercero. Por acá los tengo anotaditos porque son unos cuantos. Ahí vamos a ver. Y después dice que siguió Natanael, tampoco, Radaí, Osem, y ninguno de ellos fue
aceptado, y Dios le decía a Samuel, no. Y le preguntó Samuel a Isaí si había alguno más. Y sí, estaba el pequeño que estaba cuidando las ovejas, el rebaño, ¿no? Y dice que cuando vino Samuel, cuando vino David, le dijo, Dios, le dijo, este es, y úngelo, ¿no? Qué tremendo. Bendiciones para todos los que se han conectado, dice Claudia. Tremendo, ¿no? Saber lo que Dios había hecho. Y bueno, hasta ahí simplemente había sido ungido como rey David. Yo creo que sin lugar a dudas simbólicamente él no se detuvo. Pero después que sucedió esto, dice que un filisteo se levantaba cada mañana y venía y enfrentaba al escuadrón de Jehová, ¿no? Y ninguno arrancaba, todos estaban atemorizados. Y dice que en una oportunidad va David a llevarle comida a sus hermanos y escucha, ¿no? ¿Y quién es? Y le dijeron, era el filisteo. Y él se encendió en enojo, ¿no? Y el Espíritu de Dios tomó control de su vida. Y dijo, yo voy a pelear, ¿no? Ninguno se animaba, esos hombres guerreros, ninguno tuvo la valentía, ¿no? De querer enfrentar a ese paladín. Pero David sí. Y dice que le quisieron poner un escudo, le quisieron poner un casco, le quisieron poner un montón de cosas, ¿no? Pero él no se podía mover. Dice, no, esto no es lo mío, ¿no? Esto no es lo mío. Y dice que cuando él fue a enfrentar al gigante, dice que él tomó solamente 5 piedras y su honda, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas no tenía mucho tiempo de recargar. Si su piedra no era correcta, el lanzamiento no tenía oportunidad. Algunas pensaban, cargó 5 piedras para, si agarraba uno, pegarle con otra, ¿no? No. El significado no es ese, ¿no? Dice que cuando Goliat vio lo que estaba sucediendo, se encendió en furia. Dijo, ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con piedra? Se enojó más. En vez de calmarse, se produjo más enojo en Goliat. Y dice que avanzó sobre David, y David lanzó su piedra, se la clavó acá, cayó para atrás, y ahí se apoderó de su espada, David siendo aún joven, ¿no? Y dice que le cortó la cabeza, listo, se terminó. Y uno dice, si con la primera le pegó y lo mató, ¿para qué quería 4 más? Resulta que de la tribu de Gad, dice que este Goliat tenía 4 hermanos más. Y el significado que eso eran las 5 piedras, era que si mataba a Goliat y se querían levantar, los otros tenían una piedra para cada uno de sus hermanos. La cuestión que no sucedió así, dice que cuando vieron, dispararon. Y el pueblo de Israel le vino el coraje y los siguió, los persiguió, los mató, ¿no? Pero dice que cuando venía con la cabeza, David agarra y dice que ahí se había desmemoriado Saúl. Toda su valentía había vuelto y dice, ¿quién es este que viene acá? ¿No? ¿Hijo de quién es? No lo conocía. Pero un tiempo anterior, él tenía, David era el que tocaba porque un espíritu malo de parte de Dios tomaba control de la vida de Saúl, ¿no? Entonces lo atormentaba, y era David el que venía y tocaba, y él descansaba y dormía. Pero cuando fue a la batalla ya le había venido, se había hecho el desconocido, ¿no? ¿Cuántas veces hay gente que, como decían, nos conocen en la iglesia por mucho tiempo y después te dicen, perdón, o nos ven fuera del lugar y nos desconocen, ¿no? Bueno, este era Saúl, que tenía un corazón tan variable, ¿no? Era como las olas del mar, era medio impredecible. Pero realmente dice que David tenía el corazón distinto. Y cuando una de las propuestas que tenía Luisito Braille de la ciudad de Juárez se nos ha conectado, gloria a Dios, Luis,
Y dice que una de las propuestas que Dios, que Saúl le había hecho era que iba a entregar a su hija. Era un gran mentiroso Saúl, ¿no? Pero él era el rey, mentiroso, pero seguía siendo el rey, gloria a Dios. Y dice que cuando David llegó al palacio, que se conocieron con Jonathan, el hijo de Saúl, dice que el alma de Jonathan quedó ligada a la de David. Y dice, y amó Jonathan a David como a sí mismo. Qué tremendo. Esto es una historia maravillosa, la verdad, ¿no? Y dice que no solo que le amó y que quedó ligado, dice que le parecía poco y sacó su capa, le entregó la capa, le entregó su espada, le entregó su arco, lo que significaba su propia identidad, ¿no? Para que demostrarle cuánto le amaba, ¿no? Y dice que la fama de David fue en aumento, al punto que cuando venía, dice que las mujeres salían y alababan al rey, le decía, Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Esto no le causó mucho gracia y dice que Saúl se enojó y empezó a mirarlo de una manera distinta, ¿no? Hasta ahí está todo bien. Y dice que al otro día de lo que había sucedido, estamos en el capítulo de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10. Dice, y al otro día, un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él divariaba en medio de su casa, andaba por los patios, divariaba, ¿no? Ya estaba su mente turbada, ¿no? Y dice, y David tocaba con su mano como otros días, y Saúl tenía una lanza en su mano. Uno la tenía en la mano, pero sin lugar a dudas había más, ¿no? Y dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. O sea que no fue una sola lanza, ni se partió en 2, no, al contrario. Tenía una en la mano, pero otra la tendría cerca y se la lanzó, ¿no? Y dice que ahí empezó a cambiar la situación, ¿no? Y dice que David caminaba prudentemente porque el Espíritu de Dios lo respaldaba, lo guiaba, ¿no? Entonces, pero sabía que lo tenía al rey que estaba como tiburón, ¿no? Lo perseguía constantemente con su mirada, ¿no? Y empezó a querer tramar en contra de David, ¿no? Y dice que, y vamos al 17, y dice, y entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Necesitaba más muestra. Mi hermana iría amén, tía, vamos a seguir orando, como que no. Miren qué tremendo, ¿no? Necesitaba más muestra. Dice que Saúl también era como el pueblo de Israel, todo le era poco, y necesitaba que David le mostrara, gloria a Dios, le mostrara aún más prueba de su valentía y de su arrojo, ¿no? Y dice, te voy a entregar a mi hija. Y dice que, pero David era prudente. Miren lo que le dice a su hija mayor, con tal de que seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Y así lo mandaba a la guerra, porque quería que los filisteos le destruyeran o lo mataran, ¿no? No podía tolerar que el pueblo le amaba más que a él, porque él era un hombre que oprimía al pueblo. De ser bueno y ser considerado pasó a ser un tirano, podríamos decir, ¿no? El cual divariaba y hacía lo malo y obedecía a medias a Dios, ¿no?
Y eso es un problema, obedecer la palabra de Dios en partes. A Dios tenemos que obedecerlo en todo momento y por completo, no a medias, ¿no? Pero dice el 18, estamos en 1 Samuel 18:18, y dice, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel? Para que yo sea yerno del rey. Él indudablemente, sin lugar a dudas, tenía un corazón. Él decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y quién? Mi familia, para ser yerno del rey, ¿no? Y sigue diciendo, y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meahobita, ¿no? O sea que ya vemos que de Saúl no se podía esperar mucho, ¿no? Y de un burro más que una patada, y Saúl estaba actuando, le estaban creciendo las orejas, y hacía cosas incorrectas. Lo que le habían prometido, que le iba a entregar a su hija, se le entregó a otro. Pero dice, Dios siempre va un paso adelante, no pienses que el enemigo la tiene ganada. No, no, sin lugar a dudas. Cuando el enemigo va, el Señor ya vino y fue 3, 4 veces, ¿no? Y dice, en el versículo 20, dice, miren, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl le dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Un amigo, ¿no? Tener un suegro así, sea contra él. Y dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, macana, el rey te ama. Y él diría, sí, menos mal, con amor así no quiero tener enemigos, ¿no? Si me amaba y me tiraba 2 lanzas, ¿no? Pero David no decía nada, era prudente, él caminaba prudentemente, ¿no? Y aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras al oído de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo que yo sea hombre pobre y de ninguna estima? Él era considerado, él se consideraba, no se consideraba la persona justa, pero él seguía actuando correctamente, ¿no? Él era, su paso era firme y era constante. Él seguía siendo prudente, ¿no? Y dice, ¿soy yo digno de ser yerno del rey? Y dice, y los criados le dijeron, y los criados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid esto. Volvieron a David y le dijeron, decid así a David, el rey no desea dote, sino 100 prepucios de los filisteos. Este Saúl era una máquina innovadora de hacer macana, ¿no? Entonces, miren lo que le dijo, está bien, no necesito dote, quiero que me traigas 100 prepucios de los filisteos. O sea, volvía a mandar a batallar contra los filisteos y que trajera 100 prepucios, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y dice, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Él no quería vengarse sobre los filisteos. Él quería que los filisteos mataran a David. Pero había un pequeño problema. David era el hombre que Dios había elegido por rey, y se entiende que por sobre todas las cosas
Dios, ahí está el pastor, que te va a estar orando por tu petición, tía. Y sin lugar a dudas, Dios guardaba y velaba por la salud de su siervo David. Y dice, y cuando los siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese. Y se levantó David y se fue con su gente y mató a 200. Saúl pensaba que con 100 prepucios le iba a alcanzar, porque él pensaba que los filisteos iban a destruir o iban a matar a David, pero no aconteció así, al contrario. No solo que trajo 100, trajo 200, ¿no? Y se los trajo. Yo calculo que cuando vino Saúl estaría encendido en fuego. Dice, y el 28 dice, pero Saúl, el 27, y se levantó David y se fue con su gente y mató 200 hombres de los filisteos y los trajo los prepucios de ellos y los entregó todo al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. No le quedó otra. Te lo tengo que entregar. Bueno, Moé, anda con él, ¿no? Y dice el 28, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. El temor iba aún creciendo cada vez más en Saúl. Todo lo que había sucedido se estaba dando a la luz. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y dice que veía que el pueblo le amaba, que Dios estaba con David, que su hija le amaba, ¿no? Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? Y miren lo que dice el 19. El título es Saúl procura matar a David. Estaba haciendo una tras otra. Parecía como un pato lo que estaba haciendo este Saúl. Y el 19 dice, qué tremendo este Saúl, no pegaba a uno. Miren lo que dice. Y habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos los siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, recuerden que le amaba. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, ¿no? Y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. No pegaba una este Saúl, ¿no? Justo a Jonatán le va a decir lo que quería hacer en contra de David, ¿no? Y dice que Jonatán le dijo, escóndete, que yo voy a hablar con mi padre, ¿no? Y dice que en el 3, y dice, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el camino donde esté, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya de suceder. Miren, ¿no? Y Jonatán habló bien a David, habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Miren el amor que tenía. Imagínense, ¿no? Era el rey Saúl, ¿no? Era el hijo que tenía la posibilidad de interceder, porque si hubiera querido ser otro, boleta, ¿no? Y dice, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Y tú lo vistes y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás
contra la sangre inocente, matando a David sin causa. Miren qué sabiduría que tenía Jonathan, cuánto discernimiento Dios le había dado, y que le decía, ¿acaso él no te mató, el filisteo, ¿no? y ha peleado tus batallas y te ha entregado victoria? ¿Por qué vas a pecar matando a David sin causa? Miren el 6, miren lo que se estaba gestando, ¿no? Y escuchó Saúl la voz de Jonathan, y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonathan a David y le declaró todas las palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Pero no había sucedido eso, porque realmente su corazón, el corazón de Saúl, ya se había contaminado. Y volvió, dice el 9, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Recuerden, ¿no? Dice, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza a la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Imagínense, ¿no? El rey Saúl quería su vida. Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Él ya le amaba a su manera, y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. ¡Wow! Gloria a Dios que hasta ahí el Señor estaba usando a Mical, que le amaba, hasta ese momento, ¿no? Y dice, y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo, ¿no? Y mire lo que, la estrategia que hicieron, ¿no? Y dice, volvió Saúl a enviar mensajeros. Se volvieron, le dijeron, David está enfermo, ¿no? Y volvieron y le dijeron a Saúl, y los volvió a enviar. Saúl envió a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que lo maten. ¡Wow! Y cuando los mensajeros entraron, he aquí una estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Y el 17, mire lo que dice, y cuando Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo. Ya cuando decimos porque él me dijo, ya hay un problema, ¿no? Recuerden que cómo empezó la mujer que tú me diste, que le dijo a Adán, a Dios, y ella lo engañó y le dijo, qué tremendo, ¿no? Porque él me dijo, dejadme ir, si no, yo te mataré. Claro, ella le entró el temor, ¿no? Sabía que estaba delante de su padre, a pesar de que era su padre, seguía siendo el rey, y sabía que se le volvía un poquito los patos y se complicaba la cosa, ¿no? Y dice, huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá y le dio todo lo que Saúl había hecho con él, ¿no? Fue al profeta y le dijo lo que Saúl estaba haciendo. Qué tremendo, ¿no? Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Y entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vinieron, vieron una campaña de profetas que profetizando, y a Samuel estaba allí,
y los precedía, y vino un espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron, ¿no? Y dice, y cuando lo supo Saúl, envió a otros mensajeros, ¿no? Otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron, ¿no? Y entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que estaba en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí está en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando, Samuel, que quería matarlo, ¿no? Hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y dice, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda la noche, y de aquí se dijo también Saúl entre los profetas. O sea que cuando Dios extiende su mano de poder, Dios hace como Él quiere, ¿no? Y utiliza la vida de quien quiere para que profetice. Vinieron los primeros mensajeros, cuando estuvieron delante del siervo de Dios, el Espíritu de Dios tomó control y ellos profetizaron. Vinieron los segundos, también profetizaron. Vinieron los terceros, también profetizaron. Yo sin lugar a dudas, Saúl habrá dicho, esta manga de inútiles, tengo que ir yo a hacer todas las cosas, ¿no? Y dice que cuando él se acercó, no solo que él también profetizó, sino que dice, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Él pensaba que yo hago lo que quiero en todo momento. No, era el hombre de Dios. Y cuando frente está el hombre de Dios, las cosas no son a tu manera, son a la manera de Dios. Mire qué tremendo, ¿no? Y dice el 20, dice, y después David huyó a Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? No entendía. Y él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre, ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra, porque pues me ha de encubrir mi padre ese asunto. Y no será así. O sea que Jonatán le dice, quédate tranquilo, que cada cosa que vaya a querer hacer mi padre, me lo va a declarar, y él se lo iba a declarar. Y dice, y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Gloria a Dios, ¿no? Qué tremendo, qué amor que había entre David y Jonatán, ¿no? Amistades que de reino, hoy quizás haya gente que Dios ponga en tu camino para que tengas ese pacto de amor, esa necesidad, esa lealtad que no se ve hoy en día, ¿no? Eso es lo que había entre Jonatán y David. Recuerden que más adelante vamos a ver que cuando Jonatán muere, ¿no? Y David queda como rey, un día agarra y manda llamar a alguien de la casa de Saúl, de Jonatán, su amado, a quien yo pueda guardar. Y ahí él
cumplió el pacto que había hecho con Jonathan. Pero seguimos acá en el 20, dice, y David respondió a Jonathan, y aquí, que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta que la tarde del tercer día. Y si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejases ir corriendo a Belén, su ciudad, porque toda la familia celebra allí el sacrificio anual. Y si él dijere, bien, bien está, entonces tendré paz tu siervo. Mas si se enojase, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Y harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Pero miren lo que le dice Jonathan. Y Jonathan le dijo, nunca tal suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaría yo. Entonces, dijo entonces David a Jonathan, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonathan dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonathan a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo, el cielo como testigo, gloria a Dios. Y entonces dijo Jonathan a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo, que cuando le haya preguntado a mi padre, mañana a esta hora y en el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerme mal, Jehová haga así a Jonathan, y aún le añada si no te hicieres saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Miren el amor que tenía Jonathan, que le decía, esté el amor de Dios contigo, como en un tiempo lo estuvo con mi padre. Él entendía que el propósito de su padre ya se había apartado de él, y que su corazón se había contaminado, y que quería matar a David, el cual Jonathan amaba, ¿no? Entonces, este pacto hizo que tanto uno como el otro, su amor fuera aumentando y fuera creciendo, ¿no? De una manera tremenda. Sin lugar a dudas, tanto David y Jonathan son un ejemplo de amistad, de amor entre gente que no eran hermanos. Uno era el heredero del reino y el otro era el futuro rey, ¿no? Pero eso no le afectó a Jonathan, porque Dios ya había preparado su corazón y amaba a David. Qué tremendo, ¿no? Muchas veces uno se pone a pensar que hay gente que recibe lo que quizás él o uno consideraba que era para uno, y lo recibe otro, y se alegra, porque tienen un corazón limpio, un corazón puro, ¿no? Qué lindo que saber que a pesar de que la circunstancia no lo favoreció a Jonathan, ¿no? Él se alegraba por David. Ese es la gente con la cual Dios rodeó a David para que el propósito de David se cumpliera en su vida, ¿no? No era fácil despojar el reinado del cual había sido levantado Saúl, ¿no? Porque después se convirtió en un tirano y después era medio difícil, ¿no? Entonces tuvo que venir David a su casa para que descansara, después ya no le reconoció, David le salvó las papas, también no lo reconoció, y por el contrario, el enojo hizo que esa gota
fuera aumentando el celo. ¿Cuántas veces hay gente dentro, aún mismo dentro de las iglesias, que celan a aquel otro que Dios lo usa, ¿no? Quizás en dar la palabra, en coordinar, en quizás en su carisma de servicio, en alcanzar a la gente, en sonreírle, en estar siempre con una sonrisa, dibujando la entrada en la puerta, ¿no? Y hay otro que está con una cara de amargado y todo le cae mal, todo le enoja, ¿no? Entonces se enciende el celo. Y el celo, como ya hemos visto, no precede de Dios. Cuando hay celo, hay algo que está mal dentro nuestro, ¿no? Esto es tremendo lo que Dios venía haciendo, lo que Dios hizo en ese tiempo, pero en este tiempo sabemos que también suele suceder que se ponen celosos de lo que Dios te ha dado a ti, de lo que Dios tiene preparado para ti, y sin preocuparse y sin esforzarse de parte de ellos para que Dios le dé otra porción. Porque sin lugar a dudas, Dios tiene bendiciones para ti, para mí, para Él, para cada uno, que disponga con un corazón limpio, con un corazón sincero, a buscar de Dios, ¿no? No es que se recibió lo que era para mí, no. Él recibió lo que Dios tenía para él. Vos tenés que esforzarte para buscar lo que Dios tiene para vos. Dios es bueno y es justo todo el tiempo. Hay oportunidades que nuestro corazón no está preparado, nuestra vida no está preparada para servirle a Dios. Entonces Dios no puede soltarte dones, grandes responsabilidades, porque tu corazón todavía no ha terminado de ser procesado. ¿Y qué pasa? Se produce enojo, se produce celo, ira. Miren todo lo que sucedió en el corazón de Saúl. ¿Por qué? Porque un espíritu malo había tomado su mente, su corazón, y porque él mismo ya había declarado que él estaba sirviendo, aunque él reinaba sobre el pueblo de Israel, su corazón ya no estaba alineado al propósito de Dios. Y eso sucede. Hay veces que hay alguien que está haciendo una tarea para Dios, entre paréntesis, pero su corazón está desalineado, ¿no? Y así hasta que sucedió, hasta que vamos a ver cómo Dios lo saca de su reinado y pone a quien realmente él sabía que le iba a servir. Y no es sencillo, ¿no? Pero tampoco imposible. No nos pongamos celosos cuando Dios bendice a alguien, al contrario, alegrémonos. Dice que Jonatán amaba a David como a sí mismo, ¿no? Pero hay gente que uno dice, ¿vos te querés? Sí. Bueno, así tenés que querer a tu hermano. Y así de demostrarle, cuando tu hermano es bendecido de parte de Dios, que él pueda sentir que tu corazón se alegra y que lo estreches en un abrazo, ¿no? Y le digas, qué bueno, qué alegría, gloria a Dios por lo que te está sucediendo. Porque de esa manera vas a entender que si la situación se cambia y un día vos recibís lo que viene de parte de Dios para tu vida, Él se va a alegrar contigo. Esto es así. No es cuestión de ponerse celo, ni que tome control la ira, el enojo, cosas que no vienen de parte de Dios y que no te permiten avanzar en Dios y muchas veces te restan, te incapacitan y te sacan de la línea o te desalinean del propósito de Dios. Este Saúl fue sacado de lo que en un principio era propósito de Dios. Dice que Jehová se entristeció de haber nombrado a Saúl. Qué triste sería que Dios se entristeciera de que nosotros estamos haciendo lo malo delante de Él y que Dios diga, mirá
tristeza ver lo que tal y tal está haciendo, ¿no? Es importante en estos tiempos caminar en el propósito de Dios y cuidarlo celosamente lo que viene de parte de Dios. Pero no es celo dañino, sino ese celo que no queremos perderlo y es más, y que queremos más, ansiamos más. El celo que viene de parte de Dios por anhelar su presencia, no celo, sino anhelo. Esa es la palabra justa. No celar, sino anhelar la presencia de Dios en nuestra vida. Y cuando eso sucede, tu vida cambia, ¿no? Porque ya no estás celando humanamente, al contrario, estás anhelando recibir lo que viene de parte de Dios. Qué tremendo, ¿no? Vamos a ir, ahí estamos con los tiempos, recuerden que dispara el tiempo y si no, no podemos después reproducirlo. Así que qué tremendo el propósito que en un tiempo fue tan lindo, cómo se apartó de Dios, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, ¿no? Y pasó a estar al lado de David, el cual tenía el corazón, y de donde descendemos, somos descendientes del linaje de David, y eso es importante, entender. ¿Qué tenía David? Tenía un corazón distinto, un corazón diferente, nada más. ¿Era valeroso? Sí. Era amable, pero la mayor característica que tenía el corazón, el cual Dios amaba. Y en este tiempo, lo más importante que podemos tener, un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón quebrantado delante de la presencia de Dios, un corazón que anhele su presencia, no que cele, anhele tener más de Él. Esa es la palabra justa. El celo no viene de parte de Dios. Anhelar aún más de Dios es lo que en este tiempo necesitamos para nuestra vida. Y ese es el deseo de parte de Radio Génesis y de aquí de los que hacemos la radio, que anheles en tu corazón recibir lo mejor que viene de parte de Dios. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Gracias por habernos traído hasta aquí y anhelamos, Señor, tu presencia, que tu Santo Espíritu tome control de nuestras vidas, que nos inunde en todo momento, que no haya celo, que no haya enojo, que no haya disolución dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia, que anhelemos aún más y más de ti cada día, que podamos amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Gracias por este momento y Espíritu Santo y Espíritu de Dios, toma el control de estas palabras y sigue tocando los corazones y haciendo volver del error si por X circunstancias se levantó el enojo en tu vida contra tu hermano. Es tiempo de reconocer y es tiempo de decirle: Señor, me equivoqué, anhelo tu presencia y dame una nueva oportunidad. Gloria a Dios, qué tremendo. Y así vamos a ir cerrando esta noche, este programita. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano, cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Pastor, estoy mirando. Salmista, la estoy mirando. Tía, te estoy mirando. A través de tu radio amiga. Gloria a Dios. 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios, ahí está mi secretaria que está respondiendo. Muchas gracias por acompañarnos cada noche. Dios bendiga sus vidas. Gracias, Claudia. Gracias. Dios te bendiga. Recordá, mañana 23 horas, unítenos aquí al vivo
para recibir lo que viene de parte de Dios. No es palabra nuestra, sino palabra de Dios que está aquí en las Sagradas Escrituras. Y este es nuestro machete, la palabra de Dios. Dios te bendiga, te esperamos mañana.